Bueno, amigos, el tema de hoy es muy, pero muy importante para aquellos que conocemos la palabra de Dios y también para aquellos que no la conocen. Y he querido titular esta prédica con este nombre. Se llama ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Como su nombre lo dice, es espiritual. No es algo físico. No es que sea la persona ciega de ojos físicos, sino ciega para entender las verdades espirituales. La mente de la persona está ciega completamente para entender las verdades espirituales. Aunque tú las traigas aquí o a través de la palabra, verdades espirituales que son manifiestas, que nuestro entendimiento sabe, porque Dios nos ha dado inteligencia para entender la verdad, y muchas veces la palabra de Dios se manifiesta en nuestra vida. ¿Y por qué no creemos en esas verdades espirituales? Eso se llama ceguera espiritual. ¿Por qué existe esa ceguera espiritual en el hombre o en la mujer? Por tres cosas muy importantes. Tiene que ver con el ser interior. La ceguera espiritual tiene que ver una dureza de corazón por el dolor, por el daño que ha sufrido su corazón. Y eso hace que la persona no pueda ver el amor de Dios, no pueda ver la verdad espiritual que quiere restaurar ese corazón, quitando de ese corazón toda amargura, todo dolor, toda cosa que hace que la persona esté ciega y no pueda ver la palabra de Dios, para que la palabra de Dios alumbre en su ser interior y traiga paz, gozo, que ese es el propósito de la palabra de Dios, traer reposo. Por eso Jesús dijo: entrad en mi reposo, echad toda carga sobre mí, para que esa carga sea ligera. Entonces tenemos que entender que la ceguera espiritual existe, y vamos a ir a varios versículos de la palabra de Dios que es muy clara sobre esa verdad, que hay una ceguera espiritual que no deja que la persona sea libre. Tremendo, ¿no? Esa ceguera también no solamente es por la dureza del corazón, por el pecado también. Son varios factores. Dureza de corazón por el sufrimiento, por el pecado. ¿Y sabe por qué también? Por la incredulidad también. Son tres cosas que están ahí en una persona que está ciega espiritualmente, que no le permite ver las verdades espirituales, que no permite que el Espíritu de Dios obre en esa persona para bien. Por eso cantamos: ¿qué? Abre mis ojos, oh Cristo. Vimos cómo Jesús sanó a ese ciego, que era físico, pero que los religiosos decían que había pecado, que habían pecado sus padres. ¿Y qué les dijo? Ustedes son ciegos porque ven, pero no ven la realidad, que Dios quería manifestar la libertad en ese hombre. Solamente pensaban en el día de reposo, estaban ciegos. O sea que Dios no puede obrar cuando Él le plazca. ¿Qué es más importante? ¿Guardar el día de reposo o que Dios liberte a un cautivo? ¿Qué es más importante? ¿Estaban ciegos los fariseos? Ciegos. No podían ver
que Jesucristo era el Señor. Y hablaban mal de Él, que tenía demonio, porque libertaba a los cautivos. Tremendo eso, ¿no? Esos hombres eran duros de corazón, seguramente llenos de pecados, una apariencia de santidad, pero en el fondo de su corazón había orgullo, había altivez, se creían mejor que el pueblo. Por eso dijo Jesús: ustedes no cumplen la palabra de Dios y ustedes son tropiezo porque no dejan entrar a nadie al reino de los cielos. Ciegos. Segunda de Corintios, capítulo 4, habla de esa ceguera espiritual en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 4, les he dicho muchas veces que la palabra que hablamos desde el púlpito tiene que estar soportada por la palabra, ¿correcto? Sí. Si no, es palabra de hombre. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente. ¿Verso 4. Pero vamos a leer desde el 1. No lo tenía pensado, pero siento que debo empezar desde el 1 para ver todo el contexto. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice el 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es muy importante. ¿Ya? Los apóstoles están hablando a través de la palabra que ellos renuncian a adulterar la palabra. Ellos se tienen que despojar de toda sabiduría humana y centrarse en el mensaje de la palabra que ha sido revelada a ellos, a la iglesia, por el Espíritu Santo. Y mira la verdad que van a decir: por el Espíritu Santo. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento. ¿Qué es cegar? Ceguera espiritual, de lo que estamos hablando. ¿Quién es el Dios de este siglo? Dice la palabra de Dios que el príncipe y el Dios de este siglo es el diablo. Mira lo que dice aquí: cegó el entendimiento. ¿Qué estamos diciendo? Que no es una ceguera física, sino una ceguera que tiene que ver con nuestra mente y nuestro corazón. ¿Tremendo, no? El enemigo, Satanás, quiere que las personas no vean las verdades espirituales. Así esas verdades sean claras, que uno dice: tiene razón la palabra, yo necesito acercarme a Él, yo necesito que Él sane mi corazón. Él no quiere, porque Él vino a matar, robar y destruir. Entonces una persona está ciega espiritualmente porque no se da cuenta que no es Dios el culpable de esa situación que está experimentando. Es ciega. Muchas personas, usted los ve, que dicen: ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios ha permitido que me pase esto? ¿Por qué Dios? Le echan la culpa a Dios, viendo que Él es bueno, viendo que dice la Escritura que envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores.
para que tuviéramos vida eterna, que vino a restaurar, a sanar, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos. Tremendo, a traer libertad, a traer paz y gozo, a traer esperanza, a traer ánimo, buenas noticias. Y la gente dice, Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué permite esto? No es Dios, lo está diciendo la palabra de Dios. Aquí la Escritura dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. No es Dios, es el diablo. Porque se han abierto puertas, ¿ya? Que en vez de acercarse a Dios, se han acercado al mundo, a las cosas del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás, el que gobierna, el que le dijo a Jesús que él ponía reyes y que le daba poder al que quisiera. Por eso vemos gente de maldad que promueve cosas malas, pero están ahí en ese lugar porque el diablo les ha dado ese poder. ¿Para qué? Para destruir, para que no crean en el Evangelio, para que no crean en las verdades espirituales. Eso se llama ceguera espiritual. Y sigue diciendo, míralo. En los cuales el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no les resplandezca, para que no vean. Amén. Para que no vean. Tremendo. La palabra de Dios te trae verdades espirituales con el propósito de cambiar tu vida, para restaurar. Por eso Él dice claramente, las cosas viejas pasaron, yo hago cosa nueva. Cierra la puerta del pasado, dice la Escritura. Cierra la puerta. No estés en el pasado. Pon los ojos en Cristo, en la verdad de su palabra, que quiere traer libertad. Amén. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por no aceptar a Dios, por echarle la culpa a Dios. Una persona que le echa la culpa a Dios está ciego, porque no se está dando cuenta que la palabra de Dios está diciendo, no es Dios, Dios es bueno, es el diablo que quiere matar, robar y destruir. Tremendo, ¿no? Entonces, primer punto, por no aceptar a Dios. Segundo punto, rebeldía. La rebeldía. ¿Qué es un hijo rebelde? El que el Padre de Dios le da un consejo bueno y el hijo hace lo contrario. ¿Qué se llama eso? Rebeldía. Lo hace para no obedecer. Puede ser un consejo bueno que le da su papá o su mamá al hijo y no lo hace. ¿Por qué? Porque es rebelde. ¿O no es así? Entonces, otra cosa que produce la ceguera espiritual, que es la rebeldía. Porque la rebeldía produce dureza de corazón. ¿Sabe qué es una dureza de corazón? Una persona que está ciega completamente, que así vea que tiene la razón, lleva la contraria de esa razón. ¿Ya? Le dice, no toque ahí, porque se quema. El que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. Son dichos de los viejos. Y tiene razón. ¿Correcto? Tiene razón. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no se ponga a juzgar a nadie, a condenar a nadie, porque usted también tiene rabo de paja. Usted también falla. Usted ha liado. Usted no ha hecho lo bueno delante de Dios. Está ciego. Pero la persona cuando reconoce su pecado, ¿qué hace? Se arrepiente. El arrepentimiento es poder ver que el arrepentimiento trae libertad, trae sanación,
Tremendo eso, ¿no? Rebeldía endurece el corazón. Isaías capítulo 6, pero aquí está esto. Isaías capítulo 6, verso 9. En este tiempo, el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, Dios le habla, que le hable al pueblo. ¿Ya? ¿Qué le va a hablar? Le va a hablar por esa rebeldía. Están duros sus corazones y están ciegos, porque no hacían lo que le decían los profetas, lo que le decía el mensajero de Dios, no lo obedecían. Hay partes en la Escritura que dice claramente que habla muy bonito, o sea que predica muy bien, pero no haremos lo que él dice. Rebeldía. Tremendo, ¿no? Voy a la iglesia, escucho al pastor, ya, me gusta lo que predica, me encanta, qué bonito, como habla de bien, que esto, si eso no es lo importante es que puedas ver que ese mensaje que te está dando el pastor es para bien tuyo, para que puedas ver dónde radica tu problema. Tu problema radica es en esto: rebeldía, incredulidad, dureza de corazón y falta de acercarse a Dios. ¿Está claro? Mira lo que le dice el profeta al pueblo. Isaías capítulo 6, verso 9 en adelante. Y dijo, Dios le dijo a Isaías: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ceguera espiritual. Cuando la persona escucha la palabra de Dios y no la entiende, es porque está ciego. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él salida. Dios le está transmitiendo al profeta de Dios que ese pueblo está ciego espiritualmente. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Porque su corazón está entenebrecido por la rebeldía. Tremendo, ¿no? Pueblo rebelde, pueblo duro de servir. ¿Sabes qué es duro de servir? Altivo, que no quiere rendirse. Uno se tiene que rendir. El arrepentimiento es rendirse. Arrepentidos y convertidos. Primero el arrepentimiento, reconocer que sin él no lo puedo hacer, que no puedo seguir siendo obstinado, porque esto no me ha funcionado. ¿Me hago entender? Eso se llama rebeldía, y eso produce dureza de corazón. ¿No ha visto que hay personas que son duras? Que uno le dice: pero hermano, por favor, perdona. No puedo perdonar. Ve a Dios y dile con un corazón sincero: no puedo perdonar a esa persona. Ayúdame a perdonar. ¿Qué está pidiendo? Ayuda a Dios. Y Dios va a traer esa ayuda, porque Él quiere sanar nuestro corazón. Pero no queremos hacer, no. Otra cosa que produce la ceguera espiritual es el orgullo. Hay gente que es muy orgullosa. Hay ricos humildes. Gente que tiene capacidad, que tiene provisión y son humildes.
hay pobres que son orgullosos. Tremendo. O sea que la humildad no tiene que ver, yo soy pobre, yo soy pobrecito, no tengo... No, eso no es. Tiene que ver con una actitud interior. Y dice que Dios está lejos de los orgullosos y está cercano de los humildes. Entonces, ¿qué produce ceguera espiritual? Orgullo produce ceguera espiritual. ¿Y saben qué produce el orgullo? Incredulidad también. Incredulidad, dureza de corazón. Tremendo eso, ¿no? Y mira, aquí lo dice. Juan repite lo mismo que vimos en Isaías. Juan, Evangelio de Juan, repite lo mismo que vimos en Isaías. Juan capítulo 9. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Creemos lo que dijo Jesús o no lo creemos? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿No le creemos a Isaías? Hay que creer en Isaías porque dice la palabra que Dios le dijo a Isaías que le dijera al pueblo. Y ahora viene Jesús nuestro Señor a decirnos de esa ceguera espiritual. Capítulo 9, verso 39, dice lo siguiente. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Hay un juicio. Jesús no vino a condenar el mundo, nunca. La Escritura dijo claramente que Él no vino a condenar al mundo, sino que fuera salvo, libre. ¿Es correcto? Vino a salvarnos. Pero también dice que juicio, porque Jesucristo es la palabra. Amén. Él es el verbo hecho carne. Entonces Jesús está diciendo, óyeme bien, para que los ciegos vean. El que se acerca a la palabra, que va con un corazón contrito, humillado a la palabra, así esté lleno de pecados, va a ver la salvación. ¿Ok? Va a ver la restauración. Va a haber milagros y señales en su vida. Porque tú quieres que cambie tu entorno, tienes que cambiar interiormente. Si no cambias interiormente, tu entorno va a ser igual o peor. ¿Está claro? El cambio empieza de adentro hacia afuera. Tú quieres que cambie tu entorno, cambia tu manera de pensar. Porque dice la Escritura, por tal como sea tu pensamiento, tú eres. ¿Yo estoy de acuerdo en lo que yo pienso o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo actúo de acuerdo como pienso o no? Jesús dijo estas palabras. Y sigue diciendo, y los que ven sean cegados. ¿Lo vimos en el mensaje? ¿Qué le dijo el fariseo? ¿Vosotros, tú dices que yo soy ciego? Y Jesús, ¿qué le dijo? Como tú dices que ves, tu pecado permanece. ¿Ya? Porque él estaba viendo la completa sanidad del ciego. ¿Ok? Con sus ojos. Entonces Jesús le dijo, pecado, tu pecado permanece por tu incredulidad. Porque no crees que este hombre no ve la sanación, que era ciego, que sus padres dijeron que era ciego de nacimiento. Pero ellos no pensaban sino únicamente en ¿qué? En el día de reposo. Que por qué lo sanó en el día de reposo. Religiosos. Peligroso ser religioso, ¿no? Son ciegos debido a su orgullo.
o los fariseos eran orgullosos, incrédulos. Apocalipsis capítulo 3, hay otra cosa que produce ceguera espiritual: falsa autosuficiencia. Conozco muchos hermanos que me han dicho: yo tengo una relación muy buena con Dios, yo oro todos los días, leo la palabra todos los días. Óigame bien. Y le digo: hermanos, pero te falta una cosa. ¿Y qué me falta? Que te congregues. ¿Sabe usted? Viendo que la palabra de Dios me dice: no dejéis de congregarlos, como algunos tienen por costumbre. Está ciego ese hermano que no se congrega. ¿Tú no sabes que dice la Escritura que Él va a venir por su iglesia? Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar individualmente, tú no puedes estar apartado de tus hermanos en Cristo, porque en ese lugar oramos los unos por los otros. Lo dimos esta mañana, para que oremos los unos por los otros. ¿Para que qué? Para que seamos sanados. Tremendo. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Confesaos tus errores, tus equivocaciones. Confesarlos no para que tus hermanos te perdonen, sino para que tus hermanos oren por ti, para que cambie ese pensamiento, ¿sí o no? Y busques a Dios y te arrepientas y dice: sanará tu tierra. Tremendo eso, ¿no? Increíble, pero es una verdad. Mira lo que dice el Apocalipsis. Otra cosa que produce ceguera espiritual: la falsa autosuficiencia. Que se creen firmes, ¿ah? Que me dicen: yo ministro, ¿ya? Yo soy usado por Dios, no necesito congregarme, ¿ah? Viendo que dice claramente la palabra de Dios que Dios ha repartido dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, para que se lo lleves a tus hermanos. ¿Me hago entender? O la iglesia primitiva no se reunía en casas. Dice la Escritura que se reunían en las casas y estaban todos juntos, comían juntos, oraban juntos y no faltaban nada. Tremendo, ¿no? El amor. Ceguera espiritual es no ver el amor de Dios. Ceguera espiritual es no ver el amor de los hermanos, ¿ah? Que no tienen ningún interés físico. ¿Entiendes? Porque aquí no hay interés físico. El interés es ¿qué? Que haya conocimiento de la palabra y pueda entender que Dios es real en su vida. Mira lo que dice aquí en el Apocalipsis: falsa autosuficiencia. Capítulo 3. Es que es increíble la palabra del Señor, pero es la verdad. Porque tú dices, Apocalipsis 3, verso 17. Mira cómo dice la palabra del Señor. Porque tú dices. Tremendo eso. A mí me da miedo decir esto. La palabra de Dios dice claramente, porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales, que dice: el que se crea firme, cuídese de no caer. Porque he visto personas muy entregadas, pastores, hombres de Dios entregados, y han caído. ¿Por qué? Porque han dicho esto: porque tú dices, está hablando Jesucristo nuestro Señor a la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mira lo que le contesta el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
es la palabra de Dios hay que entenderla en el espíritu, es una falsa autosuficiencia, ¿sí me entiende? Que se cree firme la persona. Los que conocemos y hemos caminado con el Señor Jesús, hemos pasado por momentos en donde hemos visto que esta palabra se cumple. Tremendo, ¿no? Y he visto que he fallado. Porque muchas veces le hacemos caso a otras personas que nos dicen, pero es que tú no eres maduro, es que tú no tienes dominio propio, o es que tú no puedes dominarte. Y uno se deja engañar, porque el diablo no te toca. Dios usa a las personas para que tú caigas. ¿Sabías tú? Y llegas tú, te crees eso que te han dicho y caes. Y es horrible, mis hermanos. Esta palabra es verdad. Le falla uno al Señor. Tremendo, ¿no? Se deja usted creer que es firme y ve lo fácil que puede caer. Tremendo, ¿no? Fácilmente podemos caer. Pero los que ya hemos pasado por esto sabemos que no volvemos a dar, como dice el mundo, a dar papaya. No me creo firme. No voy porque puedo caer. No veo porque puedo caer. No oigo porque puedo caer. Porque Dios ha dicho, guarda tus ojos, guarda tus oídos, guarda tus manos. ¿Me hago entender? Sí. Hay que huir del peligro, huir de la tentación, salir corriendo. No proveáis para los deseos de la carne. Características de la ceguera espiritual: falta de discernimiento de reconocer el pecado. ¿Sabe qué significa eso? Que hay personas que están diciendo continuamente, están viendo el pecado de los otros. Están leyendo la Biblia y Dios les está hablando y creen que Dios les está hablando para predicar. O sea, esto no es conmigo. Tremendo, ¿no? Sí. Están ciegos espiritualmente. Esto no es conmigo. Ceguera espiritual. Falta de entender que cuando tú lees la palabra de Dios es porque Dios te está hablando a ti. Por eso he dicho que yo no medito la palabra para predicar. Yo medito la palabra es para que yo pueda vivir yo de acuerdo a la palabra. No para predicar. ¿Me hago entender? Para que la palabra me fortalezca, para que la palabra me traiga prudencia, ¿o no? Para que la palabra me traiga entendimiento. Uy, esto no conviene, esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer, pero es que tengo un beneficio muy importante. No, yo no lo hago, porque dice la palabra que yo no puedo hacer eso. ¿Me entiendes? Y me vuelvo radical. Y tengo temor de Dios, porque sabe muy bien que ese fin no es bueno. Aparentemente parece bueno, pero termina mal. Falta discernimiento para entender lo que no conviene. Y falta entendimiento para arrepentirse. Hay que arrepentirse, porque si tú no arrepientes, sabiendo la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de la ley, no te arrepientes, dureza de corazón, estás ciego. Hay ceguera espiritual. ¿Me hago entender? Esas son las características. Y la gente dice, pero se necesita tener discernimiento de espíritu. No, es que no es adivinar. La palabra misma te dice, por los frutos lo conoceréis. O no se nota a veces personas que son duras de corazón, que no reconocen
su equivocación. Están equivocados. Ceguera espiritual. ¿Qué ha dicho la palabra? Confianza excesiva en su propio entendimiento. Hay gente que conoce tanto la palabra de Dios, pero solamente es conocimiento. No sirve. Ceguera espiritual. No, yo sé, yo conozco esa palabra. ¿Cómo así que la conoces? ¿Y por qué no perdonas? Yo he predicado muchas veces. Qué triste, ¿no? Que una persona diga, yo he predicado muchas veces sobre el perdón. Yo he predicado muchas veces sobre eso. Y entonces, ¿por qué no has perdonado? ¿Me hago entender? Hay una ceguera espiritual que cree la persona que va a predicar la palabra de Dios, pero él es el primero que no ha perdonado. ¿Tremendo? Si yo voy a predicar que no he perdonado, yo mismo tengo que confesar delante de Dios y la congregación esta palabra, mis hermanos, del perdón. Yo soy el primero que tengo que hacer. Algo sincero, una apariencia de, ay, tan bueno el pastor. No, si de pronto, es un ejemplo, hay una falta de perdón, yo tengo que decir, esta palabra me la ha dado el Señor, porque yo soy el primero que necesito perdonar a los que me ofenden. ¿Tremendo, no? Eso se llama un corazón contrito y humillado delante de Dios. Pero no puedo predicar ustedes. Y el que está predicando quiere aparentar que está limpio de ese. ¿Sigue lo que le estoy diciendo? Dios busca un corazón sincero. Una oración sincera. Una oración sincera. Ayúdame a mi incredulidad. Oración sincera. Lo dice la Escritura, que ayer le dijo ese hombre a Jesús, Señor, ayúdame a mi incredulidad. Yo no creo que tú puedas hacer eso. ¿Y qué dijo Jesús? Sanó. Respondió a la petición porque fue sincero con Jesús. Soy incrédulo, perdóname. Estoy bravo contigo, Señor. Y hoy ha dicho el pastor que no tengo por qué estar bravo contigo, que es el diablo, que es yo que me he equivocado. Entonces le habla el Señor. Y entonces el Señor viene y responde a esa oración sincera. Dios no quiere hipócritas. Por eso le digo a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, aparentan por fuera blancos, lindos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Hipocresía. Incapacidad de ver el amor de Dios y la misericordia de Dios, que a pesar de esa ceguera espiritual, Dios nos guarda, nos ha librado de cosas malas, estamos vivos, ¿sí me entiendes? No estamos muertos, nos ha librado de la pestilencia, de algo malo, de la muerte. Ha guardado a nuestros hijos a pesar del sufrimiento, porque Él lo que quiere es que nos arrepintamos, que lo busquemos y que veamos que Él nos ama. Amén. ¿Cómo se supera la ceguera espiritual? Confiando de que Dios lo puede hacer. ¿Ah? Confiando, yendo a la iglesia, reunirse con hermanos en Cristo para que oren por nosotros. Cuando yo conocí al Señor, yo buscaba que mis hermanos oraran por mí y llamaba al pastor
Iba a los cultos de oración porque estaba lleno de cargas. Cargas económicas, endeudado, el matrimonio destruido, mal testimonio. Y Dios viene a restaurar todo. Por eso somos restauradores ¿de qué? De portillos. Amén. Dios hace cosas nuevas, pero cuando nos acercamos a Él. Cuando hay necesidad, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados ¿de qué? Del bien. ¿Qué cantábamos? Me sanaste con tu bien. La palabra de Dios es medicina. Y que podamos entender la palabra, porque hay personas que no entienden la palabra, porque hay ceguera espiritual. Termino con esto. Hechos 26. Hechos 26, capítulo 18, confirma lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se supera la ceguera espiritual? Lo dice la Biblia muy claramente. Hechos 26, verso 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hechos capítulo 26, verso 18. ¿De quién está hablando? Palabras de Jesús nuestro Señor. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Qué maravilloso! ¿Ah? Dios perdona nuestra ceguera espiritual. Tremendo eso, ¿no? Y voy a Él y escucho su palabra para que abra mis ojos espirituales y me lleve al arrepentimiento. ¿Me hago entender? A reconocer mi debilidad, a reconocer que no soy autosuficiente, a reconocer que sin Él no puedo hacer nada, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es escudo alrededor de mí, que es el que levanta mi cabeza, el que me saca del hoyo cenagoso. ¿Sabe qué es un hoyo cenagoso? Es horrible. Un hoyo cenagoso es esa persona que quiere salir de un hoyo lleno de barro. Es un hoyo y la persona trata de salir, pero es resbaloso, es cenagoso. No puedes, quiere salir de esa miseria, de esa situación, de ese pecado, de esa atadura, de ese vicio, pero no puede salir por sus propias fuerzas. Y dice la palabra que Él nos saca del hoyo cenagoso y nos coge con su mano y nos coloca en una roca que es Cristo. Amén. ¿Qué tal? Quita ese sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento peor de una persona que reconozca su pecado, que reconozca que quiere salir de esta situación de sufrimiento, de agobio. Está en un hoyo cenagoso, no podrá salir solo. Tiene que clamar a Dios
para que lo saque de esa situación. Tiene que arrepentirse. Tremendo, ¿no? Tiene que reconocer que es pobre, miserable, desnudo, y que necesita que Dios lo limpie, le coloque una vestidura, le coloque un calzado, le coloque un anillo. Tremendo, ¿no? Que toque con un carbón su boca para que quite esas palabras que dijiste un día de maldición para tu vida. Tremendo, ¿no? Herencia entre los santificados. La iglesia, porque Jesús murió en la cruz del Calvario, y dice la Escritura que una persona no puede recibir herencia si el testador no ha muerto. Eso es muy fuerte, ¿o no? Hemos recibido una herencia porque Cristo murió por mí, por ti y por aquellos que me escuchan. Y heredamos, ¿qué? Sus promesas. Amén. Primero lo recibimos como Señor de nuestra vida. Reconocemos que somos pecadores. Le pedimos perdón y le decimos que haga de nosotros la persona que Él quiere que nosotros seamos. Y ahí, con esas palabras, porque con la boca se confiesa para esa salvación, y con el corazón se cree para esa justicia, para recibir la justicia de Dios. Amén. Ahí se va la ceguera espiritual. Primer paso, recibir a Cristo en tu corazón. Segundo, congregarse. Tercero, leer su palabra. Conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos recibir el colirio del cielo. Porque Dios dice en su palabra, recibir colirio, para que veas. No para que mires la paja del ojo ajeno y no mires la viga que tienes tú. Porque a veces estamos mirando el pecado de los demás, pero no miramos nosotros mismos. Ceguera espiritual. Tremendo. Espero que esta palabra cumpla el propósito, bendito Dios, de traer lo que vimos hoy. Que el Señor, con ese barro que untó en los ojos del ciego, y ese ciego pudo ver, y le dijo, lávate ahí, en ese lugar que se llamaba Siloé, y te limpias ese barro. Nosotros nos limpiamos por la palabra, que es agua limpia. Amén. Por la leche espiritual no adulterada. Pero la palabra es agua que te limpia y que te santifica. En Cristo Jesús. Amén y amén.